Bien. Alumnos, buenos días. El día de hoy nos reunimos nuevamente para poder desarrollar un nuevo tema del curso de comunicación. El tema de hoy a tratar es la fonología. ¿Ya? La sugerencia, estar concentrados, estar atentos para poder comprender la clase. ¿Ya? Al final de la clase se va a desarrollar una aplicación para poder constatar cómo han integrado los conocimientos del tema desarrollado. Bien, vamos a empezar entonces, ¿ya? La fonología. A ver. Acá está. La fonética y la fonología. La fonética estudia los sonidos. La fonética estudia los sonidos. Y la fonología también estudia los sonidos. Lo que pasa es que la fonética estudia los sonidos articulados, los sonidos físicos, aquellos que se desarrollan cuando hablamos. En cambio, la fonología no, la fonología estudia los sonidos mentales, los sonidos abstractos, aquellos sonidos que tienen su almacenamiento, o su asiento en el cerebro, en la mente. ¿Ya? Ahí. Entonces, esa es la diferencia entre la fonética y la fonología. La fonética tiene como unidad de estudio, el fono. La fonología tiene como unidad de estudio el fonema. Profe, hay bulla. ¿Ese audio de quién es? Profe, mis oídos. Ya lo bajaron, ya. Parece que se ha cruzado. Ya, a ver entonces. Nuestro tema de hoy va a ser la fonología, ¿verdad? Ya les he dicho entonces, acá está, la fonología. ¿Cuál es la unidad de estudio de la fonología? La unidad de estudio de la fonología es el fonema. El fonema. Pero mira, la prima hermana de la fonología es la fonética. La fonética. Son primas hermanas. Ambas estudian el sonido. La fonética estudia el sonido. Y la fonología también estudia el sonido. Se complementan. Es así como una relación necesaria. Por ejemplo, a ver, así como Batman y Robin, así como Goku y Vegeta, ¿no? Se complementan. Por ejemplo, lo que pasa es que la fonética, les decía, la fonética, ¿qué cosa estudia? Estudia el sonido físico, aquel que se produce cuando hablamos. Mientras que la fonología estudia el sonido mental o abstracto, que tiene su asiento en el cerebro. Pero ¿cómo que sonidos mentales? No entiendo. Ya, por ejemplo, ya, lo voy a explicar. En el cerebro se almacena toda la información, todo el conocimiento, ¿verdad? Ahí se almacena toda la información, todo el conocimiento que nosotros ingresamos, ¿no? O que captamos, que aprendemos. Ahora, el sonido mental, te lo voy a poner con un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo la palabra peso
y la palabra beso. ¿Cuál es la diferencia? La B y la P. Beso y beso. La B y la P. Entre, ahí, en La ese B y la P. caso, es entre la B y la P. P. ¿Verdad? Correcto. Muy bien. Y por ese sonido, por esa diferencia del sonido B y el sonido P, ¿qué cosa es lo que genera? Que las palabras cambien su significado, ¿verdad? Porque una cosa es beso, que es ósculo, y otra cosa es peso. El peso que es la fuerza que genera la masa, ¿verdad? Hacia abajo. Entonces, ese significado, por esa diferencia de sonidos, ¿no? Ese significado, ¿dónde se almacena? En la mente, ¿verdad? En la mente, o sea, en el cerebro. Porque los significados, porque se acuerdan, por ejemplo, cuando yo decía el dibujo de la manzana, y luego abajo escribía manzana, Sí. ¿se acuerdan? El signo lingüístico. El dibujo de la manzana, ¿qué cosa era? El concepto, la idea. ¿Eso qué era? El significado. ¿Y dónde se almacenaba ese significado? En la mente. En la mente. En la mente. ¿Te das cuenta? O sea que los sonidos, ¿no? Por sus diferencias pueden producir significados diferentes. Entonces, esos significados se almacenan en la mente, en el cerebro. Entonces, ahí estamos hablando de lo que es, ¿no? La fonología. Ahí hablamos de la fonología. ¿Ya? Por ejemplo, la palabra género y la palabra generó. Presentan las mismas letras, ¿verdad? ¿Sí o no? Género y generó. Sino que hay una diferencia en cuanto a la acentuación, ¿sí o no? Sí, género y En género. cuanto a la acentuación. Y esa diferencia de la acentuación, ¿qué cosa genera el cambio? De un significado. Claro, porque un género con género es masculino, femenino. Y género es la acción de producirse algo, de realizarse. Entonces, ese significado, ¿dónde se almacena? En el cerebro, ¿verdad? Producto de esa diferencia de sonidos. Por eso, esos sonidos estudian la fonología, porque los significados que se generan por la diferencia de los sonidos, ¿no? Los significados se almacenan en el cerebro, en la mente. ¿Te das cuenta? ¿Ya? En cambio, la fonética no. La fonética son los sonidos que producimos al hablar. Por ejemplo, yo digo, pa, pa. Ahí, por ejemplo, estoy articulando. Esos sonidos que has escuchado, pa, pa, se llaman fonos. Y cuando yo uso el fono, es un sonido físico que se puede escuchar. Es un sonido físico que se puede escuchar. Entonces, eso estudia la fonética. La fonética estudia los sonidos físicos que se producen cuando hablamos. En cambio, no, la fonología estudia los sonidos mentales, los sonidos abstractos, ¿no? Que se generan por la diferencia de significados, ¿no? Por la diferencia de significados. Esa es la diferencia entre la fonología y la fonética. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Bien. Ahora, vamos a ver acá. Dice acá. Vamos a definir la fonología. La fonología es la rama y la lingüística que se encarga de estudiar al fonema. Ahí está. Se encarga de estudiar al fonema. ¿Y qué es el fonema? Es el sonido abstracto o mental.
Ahí está. ¿Ya ves? El fonema es el sonido abstracto o mental. A ver, repitan conmigo. ¿Qué cosa es la fonología? Es la rama de la lingüística. La rama que se encarga de estudiar el lingüística se encarga de fonema. estudiar el fonema. Correcto, que se encarga de estudiar el fonema. Es el sonido abstracto o mental. Sonido abstracto o mental. Muy bien. Eso es lo que vamos a estudiar a diario, la fonología. Ahora. Miren acá. El fonema. El fonema, entonces, ¿qué cosa es? Es la unidad mínima distintiva de la lengua. ¿Distintiva por qué? Porque es un sonido mental, es un sonido abstracto, que está representado en nuestra mente. Ahí está, ¿ya ves? Que está representado en nuestra mente. Entonces, el fonema es la unidad de estudio, ¿de qué cosa? De la fonología. El fonema es la unidad de estudio de la fonología, porque la fonología, ¿no? Es la rama de la lingüística que estudia los sonidos, es la rama de la lingüística que estudia al fonema, que son los sonidos abstractos o mentales. Entonces, su unidad de estudio de la fonología es el fonema. Acá está, el fonema, que es la unidad mínima distintiva de la lengua que está representado en nuestra mente. El fonema es la unidad mínima. Si es la unidad mínima, ya no puede descomponerse en unidades menores, porque ya el fonema es la unidad mínima. ¿Los fonemas cómo se representan? ¿Cómo se representan los fonemas? Se representan entre barras inclinadas. Por ejemplo, el fonema B, el fonema P, el fonema A. O sea que, profe, las consonantes son fonemas, ¿sí? Las consonantes son fonemas. ¿Las vocales también, profe? Sí, correcto. Y estos fonemas, profe, van entre barras inclinadas. Correcto, mira, acá está. Estas barras inclinadas, estas varitas inclinadas, me están diciendo a mí que estos son fonemas. Que estos son fonemas. ¿Te das cuenta? Así se representan los fonemas. Entre barras inclinadas. ¿Ya? Bien. A ver. ¿Cuántas vocales hay? 5 vocales. Correcto. Entonces, ahí tenemos 5 fonemas. ¿Y cuántas consonantes hay? 22. 24, 22. No, pero ahí en el abecedario cuentan las vocales. 19. Entonces, ¿Por qué? 19 consonantes ¿Son 24? más 5 vocales. Son 24, son 24 en total. ¿Cuántas? Entonces, ¿cuántos fonemas hay en el castellano? ¿20? 24. Correcto. ¿Por qué 20? Porque Pero hay 27. vocales y ¿No son 19 27? ¿No son 27, profe? 19 consonantes. En total hay 24 fonemas. ¿Cuál es la cantidad de fonemas? ¿Cuántos fonemas hay en el castellano? 24. 24. 24. Muy bien. 24. ¿Ya? No se olviden. A ver. Vamos a ver las clases de fonemas. Ya. A ver si se acuerdan. ¿Qué es la fonología? La fonología. Sí, la Es fonología la rama, estamos estudiando. Rama es de la la rama que es rama de de la la lingüística. lingüística que estudia a los los fonemas. fonemas, a los Más. fonemas, que son sonidos abstractos o mentales. Mentales, punto. Muy bien. Correcto. Y el fonema es la unidad de estudio de la fonología, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuántos fonemas hay en total en el castellano? 24. 24. Correcto, 24. ¿Cuántas son vocales? ¿Cuántos fonemas vocálicos? 5. 5. ¿Y cuántos fonemas consonantes? 5.
19. 19. 19. Correcto. ¿Cómo se representan los fonemas? ¿Cómo se representan los fonemas? Entre barras inclinadas. Entre barras inclinadas. Muy bien, ahí está. Entre barras inclinadas. Muy bien. Bien. Vamos a ver las clases de fonemas. ¿Eh? Ujú. A ver, primero dice fonemas segmentales. Los fonemas tienen clases. Podemos acá ver fonemas segmentales, A, y la otra se llama fonemas suprasegmentales. Son dos clases. Listo. Primero vamos a ver los segmentales. Los segmentales. A ver. Son aquellos fonemas que suceden formando segmentos en la cadena hablada. O sea, países que forman segmentos en la cadena hablada, o sea, me hablan de secuencia de sonidos. Secuencia de sonidos. Esas secuencias de sonidos se pueden dar mediante, a través de fonemas o a través de sílabas también. ¿Ya? Esa secuencia de sonidos se da a través de fonemas o a través de sílabas. A ver, descompónganme la palabra ferretería en sílabas. A ver, chicos. Ferreteria. Claro, muy bien. ¿Te das cuenta? Forman segmentos. Lo que ha hecho tu compañero es justamente formar segmentos en la cadena hablada. Al separar, ¿no? En grafías o letras. Pero a ver, sepárenmelo en sílabas. Ahora sepárenme en sílabas. Ferretería. 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 Así es. Correcto. Ahí está. Entonces también, mira, también podemos formar segmentos, secuencia de sonidos a través de las sílabas. ¿Ya? A ver, miren acá. Los fonemas se dividen en vocales y consonantes. O sea, estos fonemas segmentales, acá miren, fonemas segmentales, se pueden dividir en vocales y en consonantes. Ahí está. ¿Ya? En la lengua castellana hay 24 fonemas. Fonemas. Bien. A ver. Vocales. Vocales. Dice acá. Vamos a ver, los segmentales pueden ser vocales, fonemas vocales y fonemas consonantes. Vamos a ver los fonemas vocales. Se pronuncian sin ayuda de otros fonemas. Claro, muy bien. O sea que las vocales, por ejemplo, yo digo, a ver, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Te das cuenta? Bien, el A está solo, está separado. ¿No? No necesito otro fonema. Está solito el A. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Por eso dice, se pronuncian sin ayuda de otros fonemas. Luego dice, son fáciles de articular porque hay salida libre de aire en los pulmones. A ver, ustedes pronuncien U. Correcto. Y ahora, pónganse la palma de la mano, pónganlo cerca de su boca. Y digan ¿qué sienten en la palma? Aire. Aire. ¿Te das cuenta? Mira, ¿por qué? Porque cuando pronunciamos las vocales, hay salida libre de aire. ¿Este aire de dónde viene? De los pulmones. Ahí está. A ver, O, A, I, O, U. La U es la que más Fue la que más, ¿verdad? saca aire. Ajá. Correcto, muy bien. Ahí está. Entonces, ya sabemos, ¿no?
que se pronuncian sin ayuda de otros fonemas, son fáciles de articular porque hay salida libre del aire en los pulmones. Y luego dice, son sonidos independientes. ¿Por qué son sonidos independientes? Porque pueden formar sílabas por sí solas. Claro, ¿no? Por ejemplo, a ver. Por ejemplo, teoría. A ver, la palabra, por ejemplo, aéreo. Si yo digo, separen la palabra aéreo en sílabas, ¿cómo sería? A ver. Aéreo. Aéreo. A-E-R-O. ¿Cuántas sílabas hay? Tres. Cuatro. A, E, R, Cuatro. hay 4, mira. Mira, y en esas 4, A, E, R, O, en esas 4 hay vocales, ¿verdad? Pero te das cuenta, mira, forman sílabas por sí solas. ¿Cuántas vocales forman sílabas por sí solas? ¿Cuántas vocales forman sílabas por sí solas? 3. A, 3. E, 3. y O. O. ¿Verdad? Correcto. A, E, 3. O. Tres vocales forman sílabas por sí solas. ¿Te das cuenta? Por eso dice acá, son sonidos independientes. Las vocales abiertas. Claro, son sonidos independientes, porque pueden formar sílabas por sí solas, y son abiertas, correcto. Muy bien. ¿Ya? Entonces, eso, ¿no? Entonces dice, estas vocales constituyen el núcleo de la sílaba. ¿Ya? Bien. Entonces ya saben, chicos. Entonces, todas estas que vemos acá se pronuncian sin ayuda de otros fonemas, son fáciles de articular porque es salida libre del aire en los pulmones, son sonidos independientes, constituyen el núcleo de la sílaba, porque pueden formar sílabas por sí solas. Todas esas son características de los fonemas vocales o de los fonemas vocálicos. ¿Ya? Acá ya tenemos, por ejemplo, la representación. La representación entre barras. La representación entre barras. Ahí está. De los fonemas vocálicos. Ahí está. ¿Ya? Bien. Sí, sí. Ahora, mira acá. Estos fonemas ¿dónde lo tenemos almacenados? ¿Dónde lo tenemos almacenados? ¿Dónde tiene su asiento? En barras inclinadas. Claro, se representan en barras inclinadas. Pero ¿dónde están almacenados? ¿Dónde tiene su asiento? ¿En la mente? En la mente. En la mente, en el cerebro. Correcto. Estos son fonemas. Son fonemas vocálicos. Ahora te pregunto yo. Cuando yo hablo y digo A, y ustedes me escuchan, cuando digo ¿a dónde vas? ¿Dónde vas? Y ustedes me escuchan. ¿Eso que escucharon es fonema? Sí. No, porque eso que escucharon es un sonido físico. ¿Sí o no? Eso que escucharon. ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? Ese A es un sonido O como que, verdad. ¿Te das cuenta? Es un sonido, claro, igualito, es un sonido físico. Y los sonidos físicos se llaman fono. Los sonidos físicos se llaman fono. En cambio, este es un sonido mental, se llama fonema. ¿Te das Fonema. cuenta?
¿Ya? ¿Te das cuenta? Entonces, el fono, cuando yo digo, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? El fono es ¿qué cosa? La materialización o la realización del del Va. Fonema. Esa es la diferencia. Claro, esto está en nuestra mente, es como una teoría guardada ahí, almacenada. Ahí, está ahí. Pero ahí está guardado. Que cuando es necesario usarlo, lo vamos a utilizar. Lo vamos a utilizar. ¿Ya? ¿Y cómo lo utilizamos? Cuando hablamos. Cuando hablamos. Pero ya cuando hablamos, esos sonidos se llaman fono. Pero el fono en sí, ¿es qué cosa? La materialización del fonema. ¿Te das cuenta? Porque todos mis fonemas son sonidos mentales, abstractos. ¿Ya, chicos? Mis fonemas están en el cerebro, en la mente, ahí almacenados, guardados. ¿Ya? Sí, profe, claro. Ahora miren acá. Vamos a ver ahora los otros tipos de fonemas, los consonánticos. ¿Cuáles son sus características? A ver, vamos a ver. Son sonidos cuya pronunciación dificulta la salida del aire, correcto, ¿no? O sea, acá ya, cuando lo pronunciamos, estos fonemas, cuando lo pronunciamos, ¿no? Ya se da la dificultad de la salida del aire. Por ejemplo, a ver, la consonante D, G, F, G, M, ¿ya? Entonces, estos ya, por ejemplo, M. A ver, pronuncien M, M, M. M. Pongan su palmita al frente. No lo peguen, solamente pongan al frente. M. M. Ya, M. el aire ya difícil que sale, ¿no? Se siente que sale, ¿no? Porque Ajá, no se siente. no se siente, porque cuando se pronuncian las consonantes, ya hay dificultad de la salida del aire de los pulmones. Entonces, por eso es una característica de estos fonemas consonánticos. ¿Ya? Ahora, estos fonemas no pueden formar sílabas por sí solos. Claro. A ver, si yo tengo, por ejemplo, la palabra papa. Papa. Si yo digo papa, yo puedo separar al momento de silabear. ¿Yo puedo separar la P de la A? No. No, ¿verdad? Porque, y yo voy a decir, a ver, en la sílaba pa es una sílaba, yo no puedo separar la P de la A para formar sílaba, porque las consonantes no pueden formar sílabas por sí solos, no pueden, estas no pueden formar sílabas por sí solos, siempre necesitan ¿de qué? Necesitan de una voz. Para formar sílabas necesitan de una vocal. Una vocal. ¿Ya? Siempre van a necesitar de una vocal para formar sílabas. ¿Ya, chicos? ¿Cuántos son en total? ¿Cuántos fonemas consonánticos son? 19. 24. No, perdón, 19, me equivoco. 19. Correcto. Ahí está, chicos. ¿Ya? Muy bien. A ver. Ya. A ver, vamos a continuar, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué fonemas hemos estudiado ahorita? Los fonemas segmentales. Ahí está. Los fonemas segmentales, entonces, son las vocales. ¿Y qué más? Y las consonantes. Consonánticos. Muy bien. Ahora vamos a ver
el otro tipo de fonemas, los fonemas suprasegmentales. Acá está. Suprasegmentales. Acá está. A ver, ¿alguien puede leerlo ahí, por favor? A ver, yo, profe. A ver. A ver. Son fonemas que se añaden a los segmentales, específicamente a las vocales, y que afectan el sonido de una palabra u oración. Son fundamentales para determinar los significados en las palabras. Muy bien. Entonces, dice que estos fonemas... Perdón, se me pone internet. Estos fonemas suprasegmentales, ¿se añaden a qué fonemas? ¿Se añaden a los fonemas segment? Se añaden a las vocales, y a las consonantes. Pero sobre todo, específicamente, ¿a cuál? A las vocales. A las vocales. ¿Y qué afectan? Afectan el sonido. El sonido. El sonido o la pronunciación, afectan el sonido o la pronunciación de las palabras o también de las oraciones. Mira acá, voy a poner el ejemplo, ¿ya? Escúchame bien. Estos fonemas suprasegmentales son entonces el acento, que es la mayor fuerza de voz que recae sobre la sílaba de una palabra, y el tono o la altura musical. Estos dos, el acento y el tono musical, son los fonemas suprasegmentales. Por ejemplo, mira, mira, si te das cuenta, es un mismo significante. La G, la E, la N, la E, la R y la O. La G, la E, la N, la E, la R y la O. ¿Te das cuenta? Pero mira lo que pasa. Acá, como el acento, como este fonema suprasegmental, que es el acento, la fuerza de voz que recae en una sílaba, va a generar que el significado de la palabra cambie. Una cosa es género y otra cosa es género. ¿Qué cosa es género? Género, ¿cómo se dice? Ay, no sé. ¿Qué cosa es género? Género de masculino, femenino. Masculino y femenino. ¿Y qué cosa es género? Algo que hizo de una acción. De una acción. Es el resultado de una acción. El resultado de una acción. Porque también puede ser género, de estar generando algo. Mira, cómo el acento, cómo el sonido va a generar un cambio en el significado de la palabra. Porque esto se refiere a masculino femenino y esto se refiere a una acción. Entonces, por eso te digo, el acento es un fonema suprasegmental. Por ejemplo, acá, mira, tengo el mismo significante. Público. P-L-I-C-O. Público. P-U-B-L-I-C-O. Público. ¿Qué dice acá? Público. El acento da sílaba. Acá, la sílaba Q. ¿Y qué dice acá? Público. Público. El acento se ubica acá en la sílaba Q. Mira, cómo este fonema suprasegmental, ¿no? Este fonema suprasegmental, ¿no? Que es el acento, que se ubica en el mismo significante, en diferente posición, va a cambiar el significado, de la palabra, porque público es grupo de personas, o masa de personas. Público es una acción, un verbo, de publicar. ¿Te das cuenta? Ese es el fonema suprasegmental llamado el acento. Y acá lo hice, ¿no? Afectan el sonido, afectan la pronunciación de una palabra, cambiando el significado de estas. Ahora,
Hay otro fonema suprasegmental. Miren acá, escuchen. Es el tono o la altura musical. Es lo mismo. Mira, por ejemplo, el tono. ¿Alguien puede leer esto? ¿Alguien puede leerlo? Ya empezaron las clases. ¿Cómo? ¿Nuevamente puedes leerlo? ¿Nuevamente? Ya empezaron las clases. Bien, ya empezaron las clases. Mira el tono. El tono, ¿cómo lo ha leído? Lo ha leído afirmando. Normal. Es una afirmación. Ya empezaron las clases. Ya empezaron las clases. ¿No? Mira el tono. Ahora, el tono acá ya no va a ser el mismo. Va a cambiar el tono. ¿Cómo será acá el tono? ¿Ya empezaron las clases? Ahí está, mira, el tono cambió. Ya empezaron las clases. El tono acá es diferente. Acá está interrogando. Está planteando una pregunta. Cambió el tono. Está interrogando. Está cuestionando. Y acá el tono... Pongamos un profesor llega a clase y te ve haciendo otra cosa, no trabaja. Ya empezaron las clases. Así que te dice, te resolva. Ya empezaron las clases. Mira, el tono es diferente. ¿Te das cuenta? Mira, entonces el tono o altura musical también es otro tipo de fonema suprasegmental. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Ahí está. Entonces, estos son los fonemas suprasegmentales. El acento y el tono o altura musical. ¿Ya, chicos? Bien. A ver, un repaso. Un repaso, ¿ya? ¿Están ahí todos? Sí, profesor. La fonología. Hoy hemos estudiado la fonología. Ya. Definición de la fonología. Es la rama de la lingüística que se encarga de estudiar Fonema. Sonido abstracto mental. O mental. Correcto. Fonema es el sonido abstracto o mental. Fonema es la unidad mínima y estructura de la lengua. Está representado o sea, es la unidad de estudio de la fonología. El fonema es la unidad mínima. No puede descomponerse en unidades menores. No puede descomponerse en unidades menores. Y los fonemas se representan entre barras inclinadas. Estos son fonemas. Fonema B, fonema P, fonema A. Clase de fonemas, los segmentales. Cuando decimos segmentales nos referimos a ¿cuál? A los fonemas llamados vocales y los fonemas llamados consonantes o consonánticos. Cada uno con sus características. Los vocales o los fonemas vocales, dice, son fáciles de articular porque hay salida libre del aire y los pulmones. Y son sonidos independientes. ¿Por qué? Porque pueden formar sílabas por sí solas. ¿Ya? Mientras que, acá están los fonemas A, E, I, O, U. Mientras que los consonánticos son sonidos cuya pronunciación se dificulta la salida del aire. Y no pueden formar sílabas por sí solos. Necesitan de las vocales para su emisión. En total son ¿cuántos? 10, ¿sí? 19. Acá hay, por ejemplo, fonema consonántico E, fonema consonántico F, fonema consonántico E. Y luego hemos visto ¿cuál? Los suprasegmentales. Suprasegmentales. Los fonemas suprasegmentales. Los suprasegmentales, ¿cuáles son? El acento y el tono o altura Musical. esos son fonemas suprasegmentales, ¿no?
que dice, afectan ¿qué cosa? El sonido o la pronunciación de las palabras. Bien. Claro, esto es tanto el acento como el tono, afectan el sonido o la pronunciación de las palabras. Acá también igual. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a poner en práctica lo que hemos estudiado, ¿ya? A ver. Bien. A ver, ¿quién lee la primera pregunta? Yo. Yo. Bueno, 1. Ajá. El fonema se relaciona con la fonología. Claro, muy bien. El fonema se relaciona con la fonología, ¿no? Muy bien, correcto. Ahí está. A ver, tu compañerita que siempre participa. Espera, sí tengo el micrófono prendido. Profe, ¿puedo yo? ¿Ya? También, a ver. Ahí. 2. Estudia el sonido de su carácter distintivo. A, fonología, D, síntesis, B, fonética, E, semántica o C, morfología. Yo creo que es fonética. Fonética, estoy diciendo morfología. ¿Qué hemos estudiado el día de hoy? Fonología. Correcto. Estudia el sonido en su carácter distintivo. Eso es la fonología. O sea, en su carácter distintivo, porque se refiere a un sonido mental, a un sonido abstracto, a un sonido que tiene su almacenamiento en el cerebro, en la mente. Ahí está su asiento. ¿Ya? Bien. A ver, la 3, ¿quién lee ahora la 3? Yo ya leí, profe. Cuando terminen, como hay que dar como un trencito, una vuelta. Unidad mínima distintiva de una lengua. A, fono. B, alófono. C, fonema. D, letra. E, grafía. ¿Cuál es la unidad mínima distintiva de una lengua? ¿Fonema? Correcto, el fonema. Muy bien. Profe, yo la 4. Es la unidad mínima distintiva de Profe, yo una leo la 4. A ver, la 4. ¿Cuántos fonemas hay en español? A, 23, B, 22, C, 24, D, 19, E, 29. La C, 24. Correcto. Hay 24. Muy bien. 19 vocales. Perdón, 19 consonantes y 5 vocales. Muy bien. Ahora yo, profe. La 5, ¿quién lee? A ver. Yo, profe. 5. Representa al fonema en la escritura. Representa al fonema en la escritura. ¿Fono? ¿Cuál será? Fono. ¿Fono? No. Fono, grafía, máquina correcta, alófono. Podría ser grafía. Sí, Más o menos es correcta, tu respuesta es correcta, es la grafía. A la grafía también se llama letra. Cuando escribimos, estamos haciendo una representación del fonema. O sea, la grafía, las letras que escribimos, es la representación del fonema, la representación gráfica. La representación gráfica del fonema, es la grafía, que también le dicen letra, ¿ya? Eso es. Sí, correcto. A ver, las 6, Yo. a ver. A ver, espera. Se señala la palabra que posee dos grafemas diferentes y que posee un mismo fonema. A, precaución. B, vibración. C, caoba. D, loa. E, recto. Ya. ¿Cuál será la respuesta? Precaución. Precaución.
Señala la palabra que posee dos grafemas diferentes y que corresponde a un fonema. Acá está escrito, ¿no? Precaución. Acá hay una representación de fonemas. Acá hay una representación gráfica de los fonemas, porque está escrito, son los grafemas. Son los grafemas. A ver, ¿cuántos grafemas tiene la palabra precaución? ¿Cuántos grafemas tiene la palabra precaución? Sí, grafemas diferentes. ¿Cuántas letras? ¿Cuántos grafemas? Hay 4. ¿Cuántas letras? Hay letras. Hay 10 letras. ¿Cuántas? Hay 10 letras. No. 10. 9. No, 9. hay 9. Hay 9 letras. Hay 10. Hay 10. Claro. La palabra precaución tiene 10 grafemas. ¿Cuántos grafemas tiene la palabra vibración? ¿Cuántos grafemas? Allá, entonces sería 9. caoba. Sería la respuesta caoba. Caoba, ajá, caoba. ¿Ya? ¿Cuántos grafemas tiene la palabra C? Sí. Correcto, 5. Muy bien. ¿Y la palabra D? 3. ¿Y la palabra reto? 4. 4. Correcto, muy bien. Los grafemas son las letras. La representación gráfica del fonema. A ver. Señala la palabra que posee dos grafemas diferentes y que corresponden a un fonema. ¿Ah? Eso ya dijimos. El fonema B a ver. El fonema B, chicos, se representa a través de dos grafemas. El fonema B ¿Ya? se representa. Miren acá el cursor. Miren, una barra inclinada. Coloco B. Digo B. Luego cierro con otra barra inclinada. Es el fonema B, ¿verdad? El fonema B. El fonema B se representa a través de dos grafemas. O sea, a través de la V, y a través de la B labial. ¿Ya? El fonema B se representa a través de dos grafemas, a través de la V y de la B labial. ¿La respuesta cuál es? Díganme. La precaución, vibración. Señala la palabra que posee dos grafemas diferentes y que corresponde a un fonema. La vibración. Loa. Entonces tenemos, yo tengo, a ver, no puedo escribir acá, ¿no? Si yo tengo un mismo fonema, el fonema B, este fonema B se representa en la escritura a través de los grafemas, la V o B chica y la B labial. Díganme, ¿qué palabra tiene V y B labial? Vibración. Vibración, creo que lo estaba diciendo, en mi caso me hacía. Claro, esa es la respuesta. El fonema, mira acá, la barra inclinada, escribo la B, B.
Cierro con otra barra inclinada. El fonema B se representa a través de los grafemas V y B labial. Ahí está. Entonces dice acá, señala la palabra que posee dos grafemas diferentes y que corresponden a un mismo fonema. Claro. La V y la B labial corresponden al fonema B. La respuesta es la B. Vibra. Vibración. Esa es la respuesta. ¿Ya? Esa es la respuesta. Ya. Bien. Ahora. ¿Y la respuesta de las 5 me dijeron? Sí. ¿Qué representa el fonema? Sí, grafía. ¿Cuál? Grafía. A la grafía, correcto. Muy bien, correcto. Una pregunta. Una pregunta. Acá, en esta alternativa E, ¿cuántas grafías hay en esta frase? ¿Cuántas grafías hay en esta frase? ¿Dos? No, ¿cuántas grafías? ¿Cuántas letras? Ah, ya. Las Ya, grafías ¿cuántas son letras? letras. ¿Cuántas letras hay en esta frase? 18. Claro, 10. 18. Ah, ya, 18. Muy bien, correcto. ¿Cuántas grafías hay? ¿Cuántas grafías? A ver, dígame, hay acá. ¿Cuántas grafías hay? 5. 5. Muy bien. Entonces ya saben que la grafía, o también llamada letra, es la representación gráfica del fonema. ¿Ya? Bien. Estamos en el número 7, ¿no? A ver, dígame, a ver, ¿quién es la 7? Son sonidos independientes y constituyen el núcleo de la sílaba. A. Fonemas consonantivos. B. Fonemas vocálicos. C. Letra. D. Grafía. E. Ninguna de las anteriores. Ahora, ¿cuál será la respuesta? Tararara. ¿La A? ¿Está? ¿La? Tantos. A ver. Son sonidos independientes que constituyen el núcleo de la sílaba. ¿Ya? O ninguna. A ver, ¿cuál dijimos que era sonido independiente? ¿Cuándo eran los fonemas vocálicos? Pues, De las vocales. se escucha bastante el audio del profesor. ¿Podríamos decirle que bajen un poquito el volumen, por favor? Un poquito, por favor. ¿Serían los fonemas vocálicos? Sí. Son sonidos independientes que constituyen el núcleo de la sílaba. A ver, vamos a verlo acá, ¿ya? A ver. Sonidos independientes que constituyen el núcleo de la sílaba. ¿Sí? Emma, ¿Sí? ¿me devolvieron el celular? Acá, mira. Sí. Vocales. A ver, vamos a ver las características de los fonemas vocálicos. ¿Ya? A ver, alguien que lea, ¿ya? Primero, ¿cuál es la primera característica? Hasta acá nomás me lee. Hasta acá me lee nomás. ¿Cuál es la primera característica? Se pronuncian sin Se ayuda pronuncian sin ayuda de otros fonemas. Ahí está, la primera característica. Se pronuncian sin ayuda de otros fonemas. Los fonemas vocálicos, ¿ah? A ver, luego léame a partir de acá hasta acá, la otra característica. A ver, léame la otra característica, a ver, vamos. Son fáciles de articular porque hay salida libre de aire de los pulmones. Ahí está, muy bien. Ahí está la otra característica. Lo siento. Ahora, léame a partir de acá, a partir de aquí, hasta el final. A ver. Son sonidos independientes. Constituyen el que núcleo de la constituyen sílaba. Ya fue, ya. Ya fue, ya. Y yo no contestaba para que yo no conteste. Ahí está, pues. Estas que han leído ustedes, cada uno de estos, son las características del fonema o de los fonemas vocálicos. Entonces acá lo dice, son sonidos independientes que constituyen el núcleo de la sílaba. ¿Por qué? Porque pueden formar sílabas por sí solas. ¿Se dan cuenta? Ahí está. ¿Ya? A ver, vamos a ir acá a nuestra pregunta.
¿Me pregunté? Acá las 7, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Fonemas. La B. ¿Qué dice? Fonemas vocálicos. Fonemas vocálicos. La B de bueno. Ahí está. Muy bien. Correcto. Y esa es la respuesta. Muy bien. Ahora vamos a ver la siguiente. La 8. A ver. Señala lo falso. Señale lo falso. A ver, ¿quién lee? Al Yo. español, A ver. A ver. ¿quién va a leer, profe? Usted elija. Ya, a ver, la niña, a ver. Gemma, ¿no? El español tiene 24 fonemas. F para Yeleno. C. Los fonemas se representan. ¿Para Yelén? Ya, leíste A. El español tiene 24 fonemas. Ajá, yo leí la A. La B, ahora la B. No, estoy en la C recién. Ah, ya. No. La B. Ah, ¿verdad? A, B, ajá, sí, que. El español tiene 24 fonemas. B. Los fonemas son abstractos. C. Los fonemas se representan entre corchetes. D. Los fonemas se representan entre barras. E. Existen 5 vocales. Muy bien. Ahora, dime o díganme, chicos, ¿cuál de estas alternativas es falso? La C B y y la C. Solamente una alternativa es la respuesta. Solamente una es la respuesta. ¿Cuál es la C, la C. O la E. corchetes. La La C. C. La C. Los fonemas entre corchetes. Correcto, porque los fonemas se representan entre barras Inclinadas. y nada. Inclinadas. Entonces, Yeleno. lo que se representan entre corchetes son los conos. Pero acá me está preguntando, acá ¿dónde está el fonema? La respuesta correcta, entonces, como ustedes dicen, es correcto lo que han dicho, es la C. Muy bien, muchachos. Muy bien, los felicito. Ya, ahora la 9. ¿Qué ¿Qué es un es un grafema? grafema? A ver, 1. La representación solo de las vocales. 2. Representación gráfica del fonema. Y 3. La mínima unidad de la fonología. Ya, ¿cuál es la respuesta? La 2. La 2. Representación gráfica del fonema. El fonema. Es la 2 en romano. La B. Muy bien. La respuesta es La respuesta B. claro, si la 2 en romano, es la B de ahí está. Muy bien. Entonces, chicos, hemos estudiado el día de hoy la fonología, ¿no? Hemos estudiado la fonología y hemos visto, pues, ya el estudio de la fonología, el fonema. Hemos visto también las clases de fonemas segmentales y supersegmentales. Dijimos que los fonemas segmentales son las vocales y las consonantes. Y los supersegmentales, los fonemas supersegmentales son el acento y el tono o altura musical. Hemos también hecho una práctica, una aplicación sobre los conocimientos estudiados. Y lo han hecho muy bien, los felicito. Han captado el conocimiento, han captado la información. Muy bien, chicos. Está muy bien lo que han hecho. ¿Ya? Bien, a ver. Déjenme ver un ratito. Un momento.